Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar al entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Humberto, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente del programa. Muy buen día, Eduardo. Es un gusto saludarte y a toda la audiencia de Canal Pro. Muchísimas gracias, Humberto, por estar en comunicación. Te queríamos preguntar tu visión y también la visión dentro del Banco Central respecto a todo lo que está ocurriendo en el plano internacional. Tenemos que recordar que veníamos en un contexto global complicado teniendo en cuenta el escenario de la pandemia, la pospandemia y también lo que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora se están añadiendo tensiones adicionales a lo que es el contexto adicional y todo esto tiene también su repercusión en el ámbito económico. ¿Cómo se está viendo toda esta situación, Humberto? Sí, efectivamente, creo que estamos en un momento propicio para analizar esto, dado la reciente publicación del informe de perspectiva de la economía mundial, también del Fondo Monetario. Creo que por lo que hemos visto, lo que se está viendo un poco aquí es que se va confirmando un escenario, digamos, de menor crecimiento con algo más de inflación y tasas de interés un poco más altas también por algún tiempo. Esto que se hablaba de un aterrizaje suave significa que hay una perspectiva de menor crecimiento a nivel mundial que va bajando levemente este año y el año próximo. Eso es un poco distinto, por supuesto, en las distintas regiones, ¿verdad? En los países emergentes de desarrollo todavía se ve una dinámica, como es de esperar, de mejor crecimiento comparado con los países desarrollados en lo que tiene que ver con algunos indicadores de alta frecuencia, como los índices de compras de los gerentes. Se ve también a nivel global una desaceleración en lo que tiene que ver con servicios, en particular. Algo similar está ocurriendo también en el caso de Brasil. Y como te decía, esta inflación global que sigue relativamente alta, pero ha venido bajando en parte importante, hay que decir también, gracias a la baja de algunos commodities, del precio de los alimentos en particular, que ha venido bajando, ¿verdad? Y en este contexto, especialmente en los países desarrollados, donde la inflación, la tendencia inflacionaria todavía se mantiene relativamente alta, como decía, ellos también están anticipando que van a mantener por mayor tiempo, por algún tiempo más, las tasas de interés más altas. Entonces, podríamos decir que estamos entrando en una fase o por lo menos unos cuantos años o algún tiempo de menor crecimiento y tasas altas en el mundo, ¿verdad? Y en la región, como te decía, tenemos esta situación donde también hay una leve corrección. En nuestro caso en particular, vemos un crecimiento de la economía que se va consolidando, podríamos decir, hacia la trayectoria esperada, hacia la proyección de un 4,5% para este año, lo cual está en buena medida explicado por la recuperación de la agricultura y también ya se empieza a ver señales positivas en lo que tiene que ver con los demás sectores económicos, pero también con las ventas, por ejemplo, de bienes duraderos en las grandes tiendas, de acuerdo al indicador del SN. Así que eso digamos que es lo que tiene que ver con la actividad. Como te decía, un aterrizaje suave en nuestro país se va consolidando esta perspectiva de un 4,5. Humberto, todas estas situaciones que estuviste narrando en cuanto al contexto internacional y todo lo que también podría impactar en términos de actividad económica a nivel global, ¿qué posibles canales de transmisión se observan para nuestro país? Puntualmente en Paraguay estamos teniendo una actividad económica importante, esa perspectiva de crecimiento económico de 4,5% para el cierre del año y una dinámica diferente a la de la región y el mundo. Pero no podemos desconocer que los factores internacionales también tienen su repercusión en nuestro país y tienen también su relevancia en términos de lo que es el análisis también en política monetaria y otras cuestiones. ¿Qué te parece, Humberto, que podemos decir sobre eso? Sí, efectivamente, como vos decías al comienzo, teníamos un escenario que tenía sus incertidumbres, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la guerra comercial, ¿verdad? Con el conflicto que veníamos arrastrando hace más de un año de Rusia
con Ucrania, bueno, de comienzos, ¿verdad? Todo esto se suma ahora también, a todo esto se suma el nuevo conflicto de Israel, Hamas, en la franja de Gaza, que le suma de vuelta otro factor de incertidumbre cuyos efectos se ven ya, digamos, de alguna manera en la evolución de los commodities, de los precios de los productos de exportación e importación, soja, petróleo, que han mostrado mayor volatilidad, movimientos erráticos en las últimas semanas, en los últimos días. Así que eso por un lado, yo creo que el principal canal viene por el lado de la transmisión a través de los precios internacionales. Es cierto que en este caso particular de Israel tenemos exportaciones de carne hacia esa región, hacia ese país. Sin embargo, así como hemos visto en el caso del conflicto con Rusia, el mercado ha sabido acomodar algunas veces cuando había dificultades en algún país demandante. Así que eso quizás pueda atenuarse, pero el efecto sobre precios internacionales es más difícil y probablemente ese sea el canal de transmisión. Y también lo que decía antes en cuanto a las tasas de interés, si se va confirmando eso de que se mantendrán más altas por más tiempo, eso también tiene un efecto directo en el financiamiento, en las condiciones de financiamiento para nuestro país, pero también tiene sus efectos sobre la cotización del dólar a nivel internacional, que cuando las tasas de interés son altas en los Estados Unidos, el dólar generalmente se fortalece, ¿verdad? Y eso tiene su contrapartida luego en el resto de las monedas del mundo. Entonces, ese es un poco el escenario y los canales a través del cual podrían afectarnos. Humberto, pero puntualmente en lo que marcha del año 2023 o lo que resta del año 2023 en términos de dinámica económica, desde el Banco Central por lo menos no prevén de que todo este escenario pueda tener algún tipo de efecto con relación a lo que son nuestras proyecciones de crecimiento económico, o ya se vislumbra algún tipo de riesgo. Por el momento te diría que no se vislumbra un efecto en el crecimiento. Eso seguramente para el nuevo informe de política monetaria que debe salir a fin de mes. Vamos a tener alguna actualización de esa proyección. Por el momento este escenario no está afectando a la perspectiva de crecimiento, tampoco por ahora, tampoco a la inflación. Así que vamos a ver con el informe de política monetaria a fin de mes si hay algún cambio en ese sentido, pero no se vislumbra por ahora ningún efecto. Humberto, y hablando de la dinámica económica, el Banco Central del Paraguay publicó recientemente los últimos resultados del IMAEP. Esto se informa periódicamente. También se dieron a conocer los datos de confianza del consumidor, que están en niveles bastante elevados, uno de los más altos en los últimos años. Y estas son noticias muy positivas para la economía paraguaya y afianzan mucho lo que son los cálculos de crecimiento en materia del Producto Interno Bruto. ¿Cómo están evaluando, Humberto, lo que es el rendimiento de la economía paraguaya en lo que va del año? Sí, y es un poco eso lo que te decía antes, ¿verdad? A nivel general, podríamos decir que dado el último número del IMAEP interanual, pareciera ser una desaceleración, más bien es como digamos que un aterrizaje o convergencia hacia el 4,5% de crecimiento. Ahí es interesante notar que justamente lo que sería el IMAEP sin agricultura y binacionales viene mostrando una recuperación desde más o menos abril, mayo de este año. Ya tiene un crecimiento acumulado del 2% en lo que va del año, lo cual es positivo. Está un poco en línea también con la recuperación del sector de servicios que se puede ver en el estimador cifra de negocios, donde grandes tiendas, por ejemplo, ya muestra una variación acumulada interesante, muestra una variación acumulada del 8,4%, lo cual es positivo y está un poco alineado con eso que señalabas de las expectativas del consumidor, ¿verdad? Que generalmente el sentimiento del consumidor es muy importante y anticipa algunas veces la evolución que va a tener la demanda interna en el país, ¿verdad? Con demanda interna me refiero al gasto agregado de consumo, pero también de la inversión de parte de las empresas. Entonces, digamos que esa perspectiva, el escenario es favorable. Ujú.
Humberto, una cuestión sobre la cual te quería preguntar y también estuviste hablando, guarda relación con el tema dólar. A nivel internacional, con todo este tema del conflicto, se estuvo teniendo una apreciación del dólar y esto en nuestro país en cierto modo también se vio en las pizarras de los diferentes segmentos, tanto el segmento mayorista como el minorista. Desde el Banco Central del Paraguay, Humberto, ¿qué están observando? Tengo entendido que ya se concretó una venta de dólares o inyección de divisas dentro de nuestro mercado. ¿Están viendo algún tipo de presión extra en lo que es el tipo de cambio? Sí, bueno, a ver, lo que está pasando a nivel global que hablamos del conflicto, ¿verdad? Ha llevado a algunos inversionistas en el mundo, por supuesto, a posicionarse en dólares, lo que típicamente pasa cuando hay alguna incertidumbre. Y eso hizo que el dólar se fortalezca en las últimas semanas, en los últimos días. Eh, y eso, de alguna manera, más tarde o más temprano también llega a nuestro país, ¿verdad? Un poco es eso lo que ha venido pasando también. Creo que la estación, digamos, la estacionalidad del año juega, ¿verdad? Está en un momento del año donde típicamente hay mayor demanda que oferta. Eh, y entonces eso ha derivado en esta suba que al parecer uno podría decir quizás de manera preliminar que es una suba o una volatilidad un poco excesiva. eh, y eso es lo que ha llevado quizás a que el Banco Central vuelva a tener una presencia el día de ayer, como dijiste. Así que eh, por ahora digamos que la evolución del dólar está en línea con lo que pasa en el mundo. Paraguay no es una isla, no está aislada de eso. El dólar se ha apreciado en la semana 0,4%, 0,3%. En lo que va del año también tiene cerca de 3% de apreciación. Y en esa línea también nuestra moneda se ha comportado bastante similar, ¿verdad? En la semana en realidad tuvimos una depreciación un poco mayor, ¿verdad? Pues de ahí lo que te decía, lo de la volatilidad, ¿verdad? Como 2%. Y eso fue un poco lo que motivó. Más allá de eso, hay que decir que estas operaciones del Banco Central al final también tienen que ver con operaciones compensatorias, donde de alguna manera el Banco Central va devolviendo los dólares que absorbe o que le compra a la tesorería, y por supuesto eso lo va haciendo de una manera suave en el tiempo. El Banco Central no tiene un objetivo de tipo de cambio ni una proyección. Obviamente que importa, que afecta, porque finalmente termina afectando o puede afectar eventualmente la inflación, y eso entonces lo que lleva a que, digamos que el Banco Central esté de vuelta en el mercado, devolviendo esos dólares que le compró previamente a la tesorería. ¿Y hay suficiente nivel de reservas, Humberto? Ya la última pregunta para no robarte demasiado tiempo. En caso de que se observe algún tipo de desequilibrio demasiado importante del tipo de cambio, el Banco Central monitorea constantemente lo que está ocurriendo en el mercado y en caso de necesidad extrema o en caso de que haya algún desequilibrio demasiado importante, tiene la suficiente espalda como para responder e ir buscando los equilibrios nuevamente de mercado. Sí, efectivamente. Bueno, el Banco Central tiene un nivel bastante alto de reservas internacionales, y en el caso, como decís vos, de que haya una volatilidad excesiva, más allá de lo que se considera quizás razonable de acuerdo a los fundamentos, no solamente del contexto internacional, sino también los fundamentos internos. Entonces, en esos casos, eventualmente el Banco Central puede hacer operaciones complementarias, además de las compensatorias, y tiene suficiente reserva para hacerlo eventualmente. Pero todavía no estamos en esa situación. No, 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 definitivamente no. Humberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Estamos siempre en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Un saludo cordial. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Humberto Colmán, él es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Nos estaba explicando lo que está ocurriendo en el escenario global, también el desarrollo de la actividad económica local y finalmente comentó un poco lo que está ocurriendo con relación al tipo de cambio en nuestro país.